El sobre aterrizó en la mesa de la cocina con un golpe seco, un sonido ajeno en la quietud de mi hogar. Mi nuera, Crystal, lo había arrojado allí, y sus palabras cayeron después con el mismo peso. «O pagan esta deuda», espetó, la voz afilada como un cristal roto, «o los envío a los dos a un asilo». En ese instante, mi esposo, César, apareció en el umbral. Con una calma que desentonaba por completo con la escena, se ajustó el suéter, y sus ojos, cargados de una tristeza insondable, se posaron no en Cristal, sino en el espacio vacío que solía ocupar nuestro hijo. Nadie podría haber imaginado lo que sucedería a continuación. Mi nombre es Emilia. A mis 63 años, creía haberlo visto todo, lo bueno y lo malo que la vida tiene para ofrecer. Pero aquella tarde de martes, mientras el aroma de las verduras para la cena llenaba la cocina, que había sido mi refugio durante 40 años, descubrí que el destino aún me reservaba sorpresas amargas. El estruendo de la puerta principal me había sobresaltado. Los pasos de Crystal, pesados y furiosos, resonaron en el pasillo como tambores de guerra. Tenía esa forma de caminar cuando la ira la consumía, cada pisada una declaración de hostilidad. César, mi marido, estaba en su estudio con el periódico de la tarde, un ritual sagrado desde su jubilación 5 años atrás. Crystal irrumpió en la cocina sin siquiera saludar. Su rostro estaba encendido por la cólera, los ojos brillantes con una furia que me obligó, instintivamente, a dar un paso atrás. En una mano crispada sostenía el sobre arrugado. En la otra, su móvil vibraba sin cesar. «Emilia», dijo, con esa frialdad que había perfeccionado en sus 8 años de matrimonio con nuestro Marcus, «tenemos que hablar. Ahora mismo». Mi corazón se desbocó. Crystal solo hablaba conmigo cuando algo estaba irremediablemente roto. Su expresión me decía que esta vez la fractura era más profunda que nunca. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y me sequé las manos en el delantal que me regaló mi madre, una reliquia de tiempos más sencillos. «¿Qué ocurre, querida?», pregunté, aunque mi voz tembló. «¿Dónde está Marcus?». «Marcus está trabajando, como siempre», replicó con desdén, «deslomándose para mantener a esta familia, mientras ustedes dos viven aquí a cuerpo de rey, sin contribuir en absolutamente nada». Sus palabras fueron como aguijones. César y yo habíamos criado a Marcus en esta misma casa. Habíamos sacrificado tanto por darle la mejor educación. Y cuando se casó con Crystal, los acogimos con los brazos abiertos, sin pedirles jamás un céntimo. Creíamos que la familia era para apoyarse. «Crystal, creo que es un malentendido», intenté decir. Me cortó con un gesto tajante. «No hay ningún malentendido, Emilia. Es muy simple». Fue entonces cuando lanzó el sobre la mesa. «Esa es la deuda del coche de Marcus. $28.500 que le debemos al banco». Se me heló el aliento. $28.500. Era más dinero del que César y yo habíamos visto junto en años. Nuestras pensiones apenas cubrían los gastos médicos y lo esencial. «No lo entiendo», musité, mirando el sobre como si fuera una serpiente. «¿Por qué nos lo enseñas a nosotros?». Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Porque ustedes van a pagarla». El mundo se detuvo. La cocina, mi santuario, se volvió de pronto un lugar frío y ajeno. «Crystal, no tenemos ese dinero. Con nuestras pensiones apenas...». «No me importa», me interrumpió con brutalidad. «Venderán lo que haga falta.
esta casa, sus joyas, lo que sea, pero esa deuda se paga. Fue en ese momento cuando César entró. Mi esposo se movía con la parsimonia de quien ha pasado 45 años como contable. Jamás se alteraba. Siempre pensaba antes de hablar, y en sus ojos grises habitaba una sabiduría silenciosa que había sido mi ancla durante todo nuestro matrimonio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con esa voz sosegada que usaba para disipar la tensión. Crystal se giró hacia él como un depredador que encuentra una nueva presa. «César, qué oportuno. Le explicaba a Emilia que ustedes van a pagar la deuda del coche de Marcus». César se acercó despacio. Su mirada viajó del sobre al rostro enfurecido de Crystal y, finalmente, a mí. Vi un cambio sutil en su expresión, pero no de sorpresa ni de indignación. Era algo que nunca antes había visto en él. Una calma casi sobrenatural, como si hubiese estado esperando este preciso momento. «Ya veo», dijo simplemente. «¿Y si no podemos pagarla?». La sonrisa de Crystal se ensanchó. «Entonces tendré que tomar decisiones difíciles por el bien de esta familia». Mostró la pantalla de su móvil, donde una página web ya estaba abierta. Las fotos de un edificio gris y deprimente bajo un letrero: Residencia Ocaso Dorado. «Es un asilo muy conveniente, aquí en la ciudad», dijo con una dulzura fingida. «Tienen habitaciones dobles y, según he investigado, aceptan ancianos que ya no pueden valerse por sí mismos». La sangre se me congeló en las venas. ¿Nos estaba amenazando con enviarnos a un asilo? Miré a César, buscando en él un reflejo de mi pánico, pero él solo observaba la pantalla con una expresión tranquila, calculadora. «Crystal», mi voz se quebró. «Somos familia. No puedes hablar en serio». «Hablo completamente en serio, Emilia. Esas habitaciones cuestan $1,200 al mes, que es exactamente lo que Marcus se gasta en mantener esta casa para ustedes. Si no pueden aportar, es hora de que se muden a un lugar más acorde a su situación». César se acercó a la mesa y tomó el sobre. Lo abrió con manos firmes y examinó los documentos con la misma concentración meticulosa que yo le había visto emplear durante décadas con los informes financieros. «Este préstamo se firmó hace 6 meses», observó finalmente. «Así es», replicó Crystal impaciente. «Y ya está vencido. El banco ha enviado 2 avisos de embargo». «¿Y Marcus sabe que estás aquí, hablando de esto con nosotros?». La pregunta de César fue tan serena que casi sonó casual, pero supe que ocultaba algo más. «Marcus está de acuerdo conmigo», mintió Crystal, y una leve vacilación la delató. Él también cree que es hora de que se hagan responsables. César dobló los papeles con cuidado y los devolvió al sobre. Luego, caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, el mismo donde le había enseñado a Marcus a lanzar una pelota de béisbol. «¿Cuánto tiempo nos das?», preguntó sin volverse. «Una semana», respondió ella triunfante. «Una semana para conseguir el dinero, o empezaré a llamar a Ocaso Dorado». Mi mundo se hizo añicos. Una semana para conseguir una fortuna o perder el hogar donde crié a mis hijos, donde viví los mejores años de mi vida. Pero al mirar a César, su postura me desconcertó. No parecía un hombre derrotado. Parecía un generalista calculando su próximo movimiento. Se giró hacia Crystal con una sonrisa casi imperceptible que yo conocía muy bien, la que usaba cuando poseía una información que los demás ignoraban. «Una semana entonces», dijo. «Creo que podemos trabajar con eso». La sorpresa descolocó a Crystal. Esperaba lágrimas,
súplicas, desesperación. En cambio, César le tendió la mano, como si cerraran un trato de negocios. Gracias por venir a hablarlo directamente, Crystal. Aprecio la honestidad. Ella dudó, pero estrechó su mano. Cuando se fue, yo temblaba en medio de la cocina, pero César regresó a su estudio, como si nada. Esa noche, mientras él fingía leer en la cama, supe que un plan, gestado en silencio durante meses, acababa de ponerse en marcha. Mi esposo había estado esperando este momento. Los 3 días siguientes fueron una lenta y metódica humillación. Crystal aparecía cada mañana a las 8 en punto, la nueva señora de la casa inspeccionando su propiedad. Su energía tóxica lo contaminaba todo, convirtiendo nuestro refugio en un campo de batalla silencioso. El primer día llegó con una lista. «Vamos a hacer un inventario», anunció, dirigiéndose a la sala de estar. «Necesito saber qué pueden vender para conseguir el dinero». Contemplé, paralizada, cómo sus ojos calculadores tasaban nuestra vida. El piano vertical, mi regalo del 10º aniversario. La mesa del comedor, testigo de cada celebración familiar. Las fotografías que documentaban nuestras memorias. «Este piano podría valer unos $2000», murmuró fotografiándolo. «Quizá 3000». «Crystal», susurré. «¿Ese piano es sentimental?». Me interrumpió. «Emilia, no pueden permitirse sentimentalismos». César apareció con su taza de café. Se sentó en su sillón favorito y la observó, como si leyera una noticia lejana en el periódico. «¿Ese sillón también está en venta?», le preguntó a Crystal con genuina curiosidad. «Todo está en venta», sentenció ella. «Absolutamente todo». Durante aquellas inspecciones, noté que, mientras mi ansiedad crecía, César tomaba notas mentales. Por las noches, lo encontraba en su estudio, escribiendo en un pequeño cuaderno de cuero que yo nunca le había visto. «¿Qué escribes?», le pregunté una noche. «Solo algunas observaciones», respondió sin levantar la vista. «Cosas que me parecen interesantes». El segundo día, Crystal trajo a un tasador, un hombre nervioso llamado Robert, que se disculpaba mientras profanaba nuestros muebles con sus valoraciones. «La porcelana de la vitrina podría sacar 500 en una casa de empeño», le oí decir, mientras yo luchaba por no llorar en la cocina. Aquella porcelana era de mi abuela. Cada taza había sido testigo de conversaciones entre 3 generaciones de mujeres. La idea de venderla me partía las... Pero el golpe más bajo llegó cuando Robert se detuvo ante nuestra foto de boda. César y yo, radiantes de juventud, prometiéndonos amor eterno. «Los marcos de plata antiguos pueden valer algo», comentó el tasador. «¿Incluso con las fotografías?», preguntó Crystal. Se me cortó la respiración. En ese momento, César apareció tras ellos. «Creo que esa foto en particular se queda», dijo, con una voz tan tranquila que sonó atronadora. El tono hizo que Robert retrocediera un paso. «César, no pueden permitirse ser selectivos», protestó Crystal. «Esa foto se queda», repitió él, y su voz no admitía réplica. Esa noche, en el porche, el silencio entre nosotros era denso. «¿De verdad vamos a perderlo todo?», pregunté, con un hilo de voz. César se volvió hacia mí, y por primera vez en días, vi determinación en sus ojos. «Emilia», dijo lentamente, «¿confías en mí?». «Por supuesto que confío en ti. Llevamos 42 años casados».
Entonces necesito que confíes en mí ahora más que nunca. Están sucediendo cosas que todavía no puedes ver. Al tercer día, Crystal trajo a Marcus. Nuestro hijo evitaba mi mirada mientras su esposa le mostraba su inventario. Verlo evaluar nuestras posesiones como si fueran mercancía fue la traición más profunda. «Mamá», dijo finalmente, «Crystal tiene razón. Han vivido aquí demasiado tiempo sin contribuir. Es hora de que se hagan responsables». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un vendaval. Era el niño al que había consolado en sus pesadillas, el que me había prometido cuidarme siempre. «Marcus», logré decir, «esta es nuestra casa. Aquí te criamos». «Ya no son capaces de mantenerla», interrumpió Crystal. «Miren este lugar. Las alfombras, la pintura. Es hora de que vivan en un sitio más apropiado para su edad». César, que había estado escuchando desde la entrada, se acercó despacio. Cada paso era deliberado, parte de un plan que solo él conocía. «Marcus», dijo con la misma voz paternal que usaba para guiarlo en su adolescencia, «¿estás seguro de que es esto lo que quieres?» Por un instante, creí ver un atisbo de duda en los ojos de Marcus, pero Crystal se interpuso de inmediato entre nosotros, como si quisiera proteger a su marido de una influencia perniciosa. «Marcus y yo ya hemos hablado largo y tendido sobre esto», sentenció con firmeza. «Es la decisión correcta para todos». Esa noche, mientras Marcus y Crystal revisaban los documentos de la tasación en nuestra mesa del comedor, capté fragmentos de una conversación que me dejó sin aliento. Crystal no solo planeaba que vendiéramos nuestras pertenencias, estaba calculando fríamente cuánto dinero extra podría obtener si ya no vivíamos en la casa. «Una vez que estén en Golden Sunset», le susurró a Marcus, «podríamos alquilar las habitaciones de arriba. Serían al menos $800 más al mes». El corazón se me detuvo en el pecho. No solo quería echarnos de nuestro hogar, sino que planeaba convertirlo en una fuente de ingresos para ella. Miré hacia el estudio, donde César estaba sentado, fingiendo leer. Sin embargo, vi que sus ojos estaban fijos en la ventana que daba al comedor. Estaba escuchando cada palabra. Al cuarto día, Crystal se presentó con los papeles del asilo. Golden Sunset había preparado los documentos de admisión, que solo necesitaban nuestras firmas para completar el proceso. «Solo necesito que firmen aquí», dijo, deslizando los papeles sobre la mesa de la cocina. «Es una simple formalidad para reservar sus plazas». Mis manos temblaban al mirar aquellos documentos. Una vez que firmáramos, nos comprometeríamos legalmente a mudarnos. Sería el final oficial de la vida que César y yo habíamos construido juntos. «¿Podemos leerlos primero?», preguntó César con una calma que me sorprendió. «Son documentos estándar», replicó Crystal con un deje de impaciencia. «No hay nada complicado. Solo firmen donde están las X». César tomó los papeles y los leyó con la parsimonia metódica que había definido su carrera de contable, escrutando cada línea, cada cláusula, cada detalle legal. «Esto dice que, una vez que firmemos, tenemos 72 horas para desalojar la casa», observó. «Así es», confirmó Crystal. «Es la política estándar del asilo». «¿Y qué pasará con las pertenencias que no podamos vender en esas 72 horas?» Crystal se encogió de hombros con indiferencia. «Supongo que tendrán que donarlas o deshacerse de ellas». César dobló los papeles con cuidado y los dejó sobre la mesa. Luego, se dirigió hacia su chaqueta, que colgaba de una silla.
Voy a dar un paseo, anunció. Necesito aire fresco para pensar con claridad. Cuando se fue, Crystal se giró hacia mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Emilia, sé que esto es difícil, pero de verdad que es lo mejor para todos. Estarán mucho más cómodos en Golden Sunset. No respondí. Mi mente estaba absorta en algo que había notado. César se había llevado consigo aquel pequeño cuaderno de cuero, el mismo en el que había estado escribiendo cada noche, después de las visitas de Crystal. Cuando regresó, 2 horas más tarde, había algo distinto en su semblante. Una serenidad que trascendía su habitual compostura. Era como si hubiera resuelto un complejo rompecabezas en el que llevaba semanas trabajando. Esa noche, después de que Crystal se marchara, César se sentó a mi lado en la cama y tomó mi mano entre las suyas. «Emilia», dijo en voz baja, «mañana ocurrirán cosas que al principio podrían parecer confusas. Necesito que confíes en mí, sin importar lo que veas o escuches». «César, me estás asustando. ¿De qué hablas?». Se inclinó y me besó la frente con ternura. «Solo recuerda que te quiero y que todo lo que voy a hacer es para protegernos a ti y a nuestro futuro». El sueño me fue esquivo esa noche. Las palabras de César resonaban en mi mente como un eco inquietante. Había algo en su voz, en la forma en que había sostenido mi mano, que me decía que nuestra vida estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera podía imaginar. Al día siguiente, Crystal llegaría esperando nuestras firmas, ajena a que César había preparado algo que lo cambiaría todo. Desperté aquella mañana de viernes con el sonido de César, moviéndose en silencio por la habitación. Eran las 5:30, mucho antes de su hora habitual. Fingí dormir mientras lo observaba vestirse con su mejor traje, el mismo que llevó a la graduación de Marcus hacía una década. Había una solemnidad en sus movimientos, como si se preparara para un acto de suma importancia. «¿César?», susurré finalmente. Se detuvo mientras se ajustaba la corbata azul marino. «Buenos días, mi amor. No quería despertarte». «¿A dónde vas tan temprano?». Se acercó y se sentó en el borde de la cama, tomando mi mano. Sus ojos tenían esa claridad que yo solo le había visto cuando tomaba las decisiones más importantes de nuestro matrimonio. «Hoy es el día, Emilia. Hoy Crystal va a descubrir quién lleva realmente las riendas en esta familia». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, salió de la habitación. Lo oí bajar las escaleras y entrar en su estudio. Durante las 2 horas siguientes, escuché el susurro de papeles, el abrir y cerrar de cajones y el sonido inconfundible de nuestra impresora trabajando sin cesar. A las 8 en punto, con la misma puntualidad de toda la semana, Crystal llamó a la puerta. Pero esta vez, César ya la esperaba en el salón, sentado en su sillón favorito, con una caja de cartón a sus pies y una gruesa carpeta sobre el regazo. César la recibió con una sonrisa que no le había visto en días. «Qué puntual eres. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Ella entró con el aire de superioridad que había perfeccionado, pero algo en el tono de César la hizo detenerse. Su mirada recorrió la caja y la carpeta con curiosidad, y por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, vi una sombra de incertidumbre en su rostro. «Espero que tengan buenas noticias sobre el dinero», dijo mientras se sentaba en el sofá. «Porque traigo los documentos finales del asilo. Golden Sunset necesita las firmas hoy mismo, si quieren las habitaciones que les reservé». César abrió la carpeta con parsimonia. «Antes de llegar a eso,
Me gustaría compartir contigo algunos descubrimientos interesantes que he hecho esta semana. Deslizó la primera hoja de papel fuera de la carpeta. Era la fotocopia de un documento oficial que no pude identificar desde mi posición en la entrada del salón. ¿Sabes qué es esto, Crystal?, preguntó César manteniendo un tono completamente neutro. Ella se inclinó para ver mejor. Su rostro fue palideciendo a medida que leía. «Es el préstamo del coche de Marcus», respondió, pero su voz había perdido toda su arrogancia. «Exacto. Pero hay algo muy interesante en este préstamo que quizá no sepas». César sacó una segunda hoja. «Esta es una copia de la solicitud original. ¿Ves esta sección de aquí?». Señaló un párrafo específico. Crystal leyó en silencio. Pude ver cómo su respiración se aceleraba. «No entiendo qué tiene de especial», mintió. César sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era la de un contable que ha encontrado una discrepancia en los libros y está a punto de revelarla. «Lo que tiene de especial, Crystal, es que falsificaste la firma de Marcus en la solicitud». El silencio que se instaló en la habitación fue denso, casi palpable. Crystal permaneció inmóvil, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. «Eso es ridículo», logró decir al fin, pero su voz sonó estrangulada. César extrajo una tercera hoja. «Esta es una muestra de la firma auténtica de Marcus, de su contrato de trabajo más reciente. Y esta...». Sacó una cuarta. «Es la firma en la solicitud del préstamo. Un perito calígrafo notaría las diferencias al instante». Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que ambos podían oírlo. Crystal había falsificado la firma de su propio marido para obtener un préstamo de $28.500. Además, continuó César, sacando más documentos de la carpeta, he estado investigando tus finanzas estos últimos días. Es fascinante lo que uno puede descubrir cuando sabe dónde buscar. Dejó sobre la mesa de centro una pila de extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito. «Tienes 7 tarjetas de crédito diferentes, todas al límite. Tus deudas personales ascienden a $43.200. También tienes un préstamo personal sin aval de $15.000 que obtuviste a espaldas de Marcus». Crystal se puso de pie bruscamente. «¿Cómo has conseguido esa información? Es privada». «Tienes razón», admitió César con calma. «Normalmente lo sería. Pero cuando alguien intenta estafar a mi familia, me vuelvo muy creativo para proteger lo que amo». Sacó otro fajo de documentos. «También descubrí algo interesante sobre Golden Sunset. ¿Sabías que tu prima Carla trabaja allí como directora de admisiones?». Los ojos de Crystal se abrieron de par en par. Era la primera vez que la veía genuinamente asustada. «He mantenido un par de conversaciones muy esclarecedoras con Carla», prosiguió César. «Al parecer le pediste que preparara los documentos de admisión con una cláusula especial. Una que te otorgaría poder legal sobre nuestras finanzas una vez que fuéramos admitidos oficialmente como residentes». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Crystal no solo quería enviarnos al asilo, planeaba tomar el control legal de todo lo que poseíamos. «Eso no es cierto», protestó ella, pero su voz era apenas un susurro. César se levantó lentamente de su sillón. En todos nuestros años de matrimonio, nunca lo había visto tan imponente, tan dueño de la situación. «Crystal», dijo con una voz aterradoramente tranquila, «durante 45 años trabajé como contable. Durante 45 años me especialicé en encontrar exactamente
este tipo de fraudes financieros. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de lo que estabas haciendo? Se dirigió a la caja que había estado a sus pies y la abrió. Dentro había docenas de carpetas, cada una etiquetada con fechas. He estado documentando tu comportamiento durante los últimos 8 meses, reveló. Cada mentira, cada manipulación, cada intento de aislar a Marcus de su familia. Todo está aquí. Sacó una carpeta con la etiqueta Marzo. Aquí está la prueba de cuando interceptaste las cartas que Marcus nos envió por nuestro aniversario. Él creyó que nunca las recibimos, pero yo las encontré escondidas en el garaje. Abrió otra. ¿Y aquí? La documentación de cuando le dijiste a Marcus que habíamos criticado su ascenso, cuando en realidad nunca dijimos nada parecido. Crystal retrocedió hacia la puerta, pero César continuó. También tengo grabaciones. Sacó una pequeña grabadora digital de la caja. Grabaciones de nuestras conversaciones de esta semana, incluida la parte en la que discutiste con Marcus sobre convertir nuestras habitaciones en apartamentos de alquiler una vez que estuviéramos en el asilo. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Crystal llenó la sala. Una vez que estén en Golden Sunset, podríamos alquilar las habitaciones de arriba. Serían al menos $800 más al mes. Ver la reacción de Crystal al oír sus propias palabras fue como ver a alguien enfrentarse a su reflejo por primera vez. La máscara de superioridad moral que había llevado toda la semana se vino abajo por completo. «No pueden probar nada», dijo desesperada. «Son solo un par de viejos amargados tratando de crear problemas». César volvió a sonreír, pero esta vez había algo genuinamente divertido en su expresión. «Crystal, hay algo que necesitas saber sobre mí. Algo que, por lo visto, nunca te molestaste en averiguar». Se dirigió a la estantería donde guardábamos nuestros álbumes de fotos y tomó uno que no había visto en años. Lo abrió y sacó un certificado enmarcado que había estado guardado entre sus páginas. Durante los últimos 10 años de mi carrera, trabajé como investigador de fraude financiero para el Departamento del Tesoro del Estado. Mi especialidad era identificar esquemas de manipulación familiar y abuso de ancianos. Le mostró el certificado. Era un reconocimiento oficial por servicios distinguidos en la investigación de crímenes financieros contra la tercera edad. En otras palabras, concluyó con esa sonrisa serena que yo conocía tan bien, descubrir exactamente lo que tú has estado haciendo. Es, literalmente, para lo que me entrenaron durante décadas. Crystal se desplomó en el sofá, con el rostro completamente pálido. Por primera vez desde que la conocía, se había quedado sin palabras. César regresó a su sillón y se sentó con la elegancia de un hombre que acaba de ganar una partida de ajedrez que llevaba meses planeando. «Ahora», dijo con calma, «hablemos de lo que va a pasar. Te ofrezco 2 opciones, Crystal». Abrió la última carpeta que tenía en el regazo. «La primera es que podemos resolver esto en privado, como adultos civilizados». Sacó un documento legal que había preparado con antelación. «Esta es una confesión completa de todo lo que has hecho. Si la firmas y aceptas buscar ayuda profesional para tu problema con el juego y las compras compulsivas, podemos mantenerlo dentro de la familia». Los ojos de Crystal se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. «¿Y cuál es la segunda opción?», preguntó con voz temblorosa. César sacó otro conjunto de documentos. «La segunda opción es que entregue todas estas pruebas al fiscal del distrito. La falsificación de firma, la manipulación financiera, el intento de obtener control fraudulento sobre nuestros activos.
Cada uno de ellos es un delito grave que conlleva penas de prisión. Se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de ella. La elección es tuya, Crystal, pero vas a elegir ahora y vivirás con las consecuencias el resto de tu vida. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionar mis oídos. Crystal miró los documentos, luego a César, luego a mí. Por primera vez en 8 años, vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Miedo. Miedo genuino. Pero lo que no sabíamos era que Marcus estaba fuera, junto a la ventana del salón, escuchando cada palabra. La puerta principal se abrió de un golpe tan violento que la casa entera vibró. Marcus irrumpió como un huracán, con el rostro enrojecido por la ira y la confusión. Lo había oído todo, y la expresión de su cara me dijo que, por fin, estaba viendo a su esposa por primera vez. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió, dirigiéndose directamente a Crystal. ¿Falsificaste mi firma? ¿Tienes $43,000 de deudas a mis espaldas? Crystal se puso en pie, temblando, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pero incluso en aquel momento, de crisis absoluta, pude ver su mente trabajando a toda velocidad, buscando una forma de manipular la situación a su favor. Marcus, mi amor, puedo explicarlo todo, comenzó ella, desplegando esa voz melosa que había sido su arma para controlarlo durante años. Tus padres intentan separarnos. Mienten sobre mí porque nunca me aceptaron en la familia. César se incorporó con lentitud desde su sillón, sin soltar la carpeta de evidencias. Marcus, dijo con una calma imperturbable, todo lo que acabas de oír es cierto. Y hay mucho más. Le tendió una de las carpetas a nuestro hijo. Lee esto. Examina las pruebas. Decide por ti mismo qué es real y qué no. Marcus tomó la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. Mientras sus ojos recorrían las páginas, vi cómo su rostro se transformaba. La confusión inicial dio paso a una incredulidad absoluta, que finalmente se solidificó en una ira gélida y precisa que jamás le había visto. Crystal, dijo sin apartar la vista de los documentos. ¿Es cierto que interceptaste las cartas que envié a mis padres? Fue un malentendido, respondió ella al instante. Iba para entregarlas, pero ¿es cierto que tienes 7 tarjetas de crédito al límite de su capacidad sin que yo lo supiera? Esta vez, la pausa fue más larga. Marcus, tenía miedo de decírtelo. Sabía que te enfadarías. ¿Falsificaste mi firma para obtener un préstamo de $28,500? El silencio se apoderó de la habitación. Crystal nos miró, a César, luego a mí, y de nuevo a Marcus, buscando un atisbo de compasión en nuestros rostros. No encontró ninguno. «Respóndeme», exigió Marcus, su voz ahora peligrosamente baja. «Yo pensé que no te importaría», susurró ella finalmente. «Necesitaba el dinero para pagar algunas deudas y sabía que dirías que no». Marcus cerró la carpeta y la dejó caer sobre la mesa de centro. El golpe seco resonó en el silencio de la sala, definitivo como el mazo de un juez. «Crystal», dijo con una voz que no le reconocí, una voz cargada de pura decepción y traición. «Llevamos 8 años casados, 8 años en los que creí conocerte. Creí que confiabas en mí. Creí que éramos un equipo». Caminó hacia el ventanal que daba al jardín, el mismo jardín donde César le había enseñado a jugar al béisbol de niño. Durante todo este tiempo,
continuó sin volverse a mirarla. Has estado manipulando, mintiendo, robando, no solo a mí, sino a mis padres, a la gente que te acogió en esta familia con los brazos abiertos. César, que había permanecido en silencio, sacó otra carpeta de la caja. Marcus, dijo con suavidad, hay algo más que debes saber. Le entregó el nuevo dossier. Estas son las transcripciones de las llamadas de Crystal con la residencia Golden Sunset. Conversaciones sobre cómo obtener un poder notarial sobre nuestras finanzas una vez que estuviéramos internados. Marcus abrió la carpeta y leyó en silencio. Con cada línea, su respiración se hacía más pesada. Su mandíbula se tensaba. También, prosiguió César, están los planos que hizo para convertir nuestras habitaciones en apartamentos de alquiler después de que nos marcháramos. ¡Basta!, gritó Crystal de repente. ¡Ya es suficiente! Sí, de acuerdo. Hice algunas cosas que no debería. Pero todo fue por nosotros, Marcus, para construir nuestro futuro juntos. Marcus se giró lentamente hacia ella. ¿Nuestro futuro? ¿Llamar a mis padres estafadores y amenazar con meterlos en un asilo es construir nuestro futuro? Son una carga económica, replicó ella desesperada. Viven aquí gratis, no aportan nada. Y tú gastas en mantenerlos un dinero que podríamos estar usando para nosotros. La expresión de Marcus cambió por completo. Era como si, por primera vez, viera realmente a la mujer con la que se había casado. Y lo que veía le repugnaba. Una carga, repitió lentamente. ¿Llamas a mis padres una carga? Marcus no quería decir eso. Mis padres, la interrumpió, su voz ahora cargada de una furia helada, que me criaron en esta casa, que pagaron mi universidad, que nos acogieron cuando no teníamos ni para la fianza de nuestro primer apartamento, que no han sido más que generosos y amables contigo desde el día que te conocieron. Crystal retrocedió hasta la pared, comprendiendo al fin que había perdido por completo el control. César se acercó a Marcus y le puso una mano en el hombro. «Hijo», dijo con calma, «hay una última cosa que debes saber antes de decidir qué hacer». Volvió a la caja y sacó un cartapacio aún más grueso que los anteriores. «Durante los últimos 6 meses», explicó, «he estado trabajando con un abogado para proteger nuestro patrimonio. No solo de Crystal, sino de cualquiera que intente aprovecharse de nosotros en el futuro». Abrió la carpeta revelando una serie de documentos legales. Esta casa, nuestras cuentas de ahorro, los plazos fijos, todo ha sido transferido a un fideicomiso irrevocable. Un fideicomiso del cual tú, Marcus, eres el único beneficiario. Marcus parpadeó, confundido. ¿Qué significa eso? Significa, explicó César con una leve sonrisa, que legalmente ya no poseemos nada. Todo está a tu nombre, a salvo de cualquier intento de manipulación financiera o legal. Crystal pareció marchitarse contra la pared, con el rostro desprovisto de todo color. Pero hay condiciones, continuó César. El fideicomiso especifica que tu madre y yo tenemos derecho a vivir en esta casa por el resto de nuestras vidas. Y especifica también que cualquier intento de forzarnos a salir o de manipular nuestras decisiones vitales resultará en la disolución inmediata del fideicomiso y la donación de todos los activos a obras de caridad. Marcus miró los documentos, luego a su padre, luego a mí. Papá, ¿cuándo hiciste todo esto? Hace 6 meses, respondió César. El día después de que Crystal sugiriera por primera vez que debíamos considerar mudarnos a un lugar más apropiado para nuestra edad.
La comprensión se abrió paso lentamente en el rostro de Marcus. César había estado planeando este momento durante medio año, documentando cada engaño, preparando cada defensa, esperando el instante preciso en que Crystal revelara su verdadera naturaleza. Además, añadió César, sacando otro documento, está esto. Le entregó a Marcus lo que parecía ser una orden de alejamiento temporal. Si Crystal firma la confesión que he preparado, esto nunca se presentará ante el juez. Si no la firma, entrará en vigor de inmediato, prohibiéndole acercarse a nosotros o a esta propiedad. Crystal por fin encontró su voz, aunque era apenas un susurro. Marcus, no puedes dejar que hagan esto. Soy tu esposa. Marcus la miró durante un largo instante. Cuando por fin habló, su voz estaba rota por una tristeza que me partió el corazón. No, dijo lentamente. Tú eres una extraña que ha fingido ser mi esposa durante 8 años. La mujer con la que creí haberme casado jamás habría hecho nada de esto. Se dirigió a la puerta principal y la abrió. Crystal, dijo sin mirarla. Tienes 10 minutos para firmar esa confesión y aceptar buscar ayuda profesional. O tienes 10 minutos para irte de esta casa y no volver jamás. Marcus, por favor. 10 minutos, repitió, y salió, dejando la puerta abierta tras de sí. Crystal se quedó allí, temblando, con la mirada fija en la confesión que César había dejado sobre la mesa. Podía ver su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una forma de recuperar el control. Pero no la que había. César había construido una trampa perfecta, usando la propia avaricia de ella en su contra. Cada movimiento, cada mentira, cada plan, todo estaba documentado. Finalmente, con mano temblorosa, tomó el bolígrafo que César le ofrecía. ¿Dónde firmo?, preguntó con la voz quebrada. Pero mientras firmaba, vi en sus ojos que aquello no había terminado. Crystal era una manipuladora nata, y los manipuladores nunca se rinden. Lo que no sabíamos era que ya tenía un plan final, un último acto de venganza que pondría a prueba todo lo que César había construido para protegernos. 3 días después de firmar, Crystal desapareció. Marcus volvió del trabajo y encontró su armario vacío, sus joyas ausentes, y una nota sobre la almohada que simplemente decía: «Esto no ha terminado». Pero lo que nos alarmó de verdad fue descubrir que también se había llevado varios documentos importantes, incluyendo copias de nuestros testamentos y extractos bancarios. César mantuvo la calma, pero yo podía ver la preocupación en su mirada. «Está desesperada», me dijo esa noche. «Y la gente desesperada hace cosas impredecibles». No supimos hasta qué punto hasta la mañana siguiente, cuando Marcus llegó a casa, pálido como un fantasma y con un sobre en la mano. «Papá», dijo con voz trémula, «tienes que ver esto». El sobre contenía una demanda. Crystal nos denunciaba por la mitad de todos nuestros bienes, alegando que el fideicomiso se había creado de forma fraudulenta para eludir las leyes de bienes gananciales. Pero eso no era lo peor. También alega maltrato a personas mayores. Leyó Marcus del documento. Dice que la forzamos a firmar la confesión bajo coacción y que vosotros y yo conspiramos para aislarla y controlarla económicamente. Sentí que el mundo se me venía encima. Crystal estaba usando las mismas leyes creadas para protegernos, en nuestra contra. César tomó el documento y lo leyó con atención. Su expresión neutral. Al terminar, simplemente lo dobló y lo dejó sobre la mesa. ¿Eso es todo?,
preguntó. Marcus parpadeó. ¿Que si eso es todo? Papá, nos reclama cientos de miles de dólares. Dice que somos maltratadores. Esto podría arruinarnos. César sonrió. Esa pequeña sonrisa suya, la que significaba que guardaba un as en la manga. Marcus, dijo con calma, ¿recuerdas que te dije que lo había estado documentando todo durante 6 meses? Sí. Bueno, no documenté solo las acciones de Crystal. También documenté las nuestras, precisamente para protegernos contra este tipo de ataque legal. Se dirigió a su estudio y regresó con otra caja, aún más grande que la anterior. Cada conversación que tuvimos con Crystal fue grabada con su conocimiento implícito, explicó mientras abría la caja. Cada documento que firmó incluía una cláusula, pequeña pero legalmente vinculante, que indicaba que nuestras interacciones podían ser monitoreadas para fines de protección familiar. Sacó una pequeña grabadora digital y pulsó el botón de reproducir. La voz de Crystal llenó la sala. Pero todo fue por nosotros, Marcus, para construir nuestro futuro juntos. Esta grabación, dijo César, demuestra claramente que ella admitió sus acciones de forma voluntaria. No hubo coacción, ni amenazas. Solo la presentación de hechos. Sacó más grabadoras. Tengo 12 horas de grabaciones similares. En todas, Crystal habla libremente, sin el menor indicio de presión. Marcus se dejó caer pesadamente en el sofá. ¿Por qué no me dijiste que tenías todo esto? César le puso una mano en el hombro. Porque necesitaba que tu reacción fuera genuina. Si hubieras sabido que todo estaba bajo control, tu comportamiento habría sido diferente. Y Crystal lo habría notado. Sonó el teléfono. César respondió con su tranquilidad habitual. ¿Habla César? Sí, hemos recibido la demanda. ¿Esta tarde? Sí, podemos estar allí a las 3. Colgó y se volvió hacia nosotros. Era nuestro abogado. Crystal ha solicitado una vista de emergencia para mañana, alegando peligro inminente. ¿Peligro inminente? Pregunté confundida. Alega que estamos ocultando activos y que podríamos desaparecer con el dinero antes de que se resuelva el caso, explicó César. Esa noche apenas dormí. A pesar de toda la preparación de César, la idea de sentarme en un tribunal y escuchar a la mujer que había vivido en nuestra casa acusarnos de maltrato era aterradora. A la mañana siguiente, llegamos temprano al juzgado. Crystal ya estaba allí, con un abogado que parecía más caro de lo que ella podía permitirse. Cuando nos vio entrar, le susurró algo al oído y ambos nos lanzaron una mirada calculadora. Caso Holloway contra Holloway, anunció el oficial de la sala. La jueza era una mujer de cabello plateado y una mirada que delataba haber presenciado todas las variedades del drama familiar a lo largo de su carrera. Señoría, comenzó el abogado de Crystal. Mi clienta ha sido víctima de una elaborada conspiración, diseñada para despojarla de sus legítimos derechos como esposa y miembro de esta familia. Procedió a pintar un retrato de Crystal como una joven inocente, manipulada y controlada por una familia mayor y más astuta. Según su versión, César había usado su experiencia para crear documentos fraudulentos, y Marcus había sido coaccionado para participar en el plan. Además, continuó, la confesión que firmó mi clienta se obtuvo bajo una presión psicológica extrema. Fue amenazada con acciones penales si no firmaba, a pesar de que los supuestos delitos nunca fueron denunciados. Cuando terminó, nuestro abogado, James Morrison, un hombre tranquilo que había trabajado con César durante años,
Se puso en pie. Señoría, la demandante ha presentado una narrativa conmovedora, pero objetivamente incorrecta. Me gustaría presentar pruebas que demostrarán no solo que sus alegaciones son falsas, sino que es ella misma la culpable de los delitos que imputa a mis clientes. Presentó las grabaciones, una por una. En cada una, la voz de Crystal era nítida. No había rastro de coacción. Al contrario, en múltiples ocasiones admitía voluntariamente sus engaños. Luego, presentó los documentos financieros que César había recopilado, demostrando el patrón de deudas ocultas, firmas falsificadas y manipulación financiera. Señoría, continuó Morrison, la demandante no es una víctima de maltrato. Es la autora de un plan sistemático de fraude financiero, dirigido contra personas mayores vulnerables. Exactamente el tipo de delito que las leyes de protección de mayores fueron diseñadas para prevenir. Pude ver cómo el rostro de Crystal palidecía con cada nueva prueba. Su abogado comenzó a susurrarle con urgencia, y ella negaba con la cabeza, cada vez más agitada. Además, dijo Morrison, me gustaría llamar a declarar al señor César Holloway. César se acercó al estrado con la misma calma que había mostrado durante toda esta pesadilla. Bajo juramento, explicó meticulosamente cómo había documentado el comportamiento de Crystal, cómo había protegido el patrimonio familiar y cómo había seguido todos los procedimientos legales apropiados. Señor Holloway, preguntó Morrison, ¿amenazó usted en algún momento a la demandante con violencia física o le hizo temer por su seguridad? No, señor, en ningún momento. ¿Le ofreció usted alguna alternativa a firmar la confesión? Sí, señoría. Le ofrecí la opción de remitir el caso a las autoridades competentes si prefería no resolverlo en privado. ¿Y cuál fue su respuesta? Eligió firmar la confesión, voluntariamente. Cuando Morrison concluyó, el abogado de Crystal se adelantó para el contrainterrogatorio. Pero era evidente que su arsenal contra César estaba vacío. Las grabaciones eran demasiado nítidas, la evidencia irrefutable. No más preguntas, murmuró derrotado. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El juez, con una mirada severa, se dirigió directamente a Crystal. Señora Holloway, dijo, basándome en las pruebas presentadas hoy, albergo serias dudas sobre la validez de sus acusaciones. Las grabaciones demuestran con claridad que usted admitió voluntariamente haber cometido fraude de firma, ocultado deudas a su esposo y planeado obtener fraudulentamente el control legal sobre los bienes de sus suegros. Crystal se puso en pie, temblorosa. Señoría, yo solo... Señora Holloway, la interrumpió el juez, su voz firme como el acero. ¿Está usted declarando bajo juramento que las grabaciones presentadas hoy son falsas? Un silencio denso se apoderó de la sala. Crystal miró a su abogado, que le susurró algo con urgencia. Luego sus ojos se posaron en nosotros, y por primera vez vi en ellos algo que nunca había visto antes: la rendición absoluta. No, señoría, susurró finalmente. Las grabaciones son auténticas. En ese caso, sentenció el juez, no solo desestimo su demanda, sino que remito este asunto al fiscal del distrito para una posible investigación penal. El golpe del mazo del juez retumbó en la sala, un trueno que sentenciaba el final. Mientras salíamos del juzgado, Crystal corrió hacia Marcus en un último y desesperado intento. Marcus,
le suplicó. Aún podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos resolver nuestros problemas. Marcus se detuvo y la miró, y en sus ojos se reflejaba un océano de tristeza, pero también la firmeza inquebrantable de una decisión tomada. Crystal, dijo con suavidad, nosotros no tenemos problemas. Eres tú quien los tiene, y no son de los que yo pueda o quiera arreglar a tu lado. Le entregó un sobre que llevaba en la mano. Son los papeles del divorcio. Mi parte ya está firmada. Esa fue la última vez que vimos a Crystal. 3 días después, se mudó a otro estado. Nunca más supimos de ella. Para nosotros, la pesadilla había terminado. Podíamos, por fin, empezar a sanar. 6 meses después de que Crystal se desvaneciera de nuestras vidas, el mismo porche trasero me acogía de nuevo. Pero el aire ya no estaba cargado de preocupación, sino impregnado de una paz profunda que no había sentido en años. La casa respiraba un silencio distinto, un silencio bueno. No la quietud tensa y ominosa que había ahogado los últimos meses del matrimonio de Marcus, sino la calma serena de una familia que por fin había recuperado su centro. César salió de la cocina con 2 tazas de café y se acomodó en su mecedora favorita, junto a mí. Habíamos forjado una nueva rutina en aquellos meses. Café en el porche al atardecer. Sin interrupciones, sin dramas. Solo la tranquila compañía de 2 personas que habían navegado juntas la tormenta y habían emergido, del otro lado, más fuertes. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? Le pregunté, con la vista perdida en el jardín que, poco a poco, volvíamos a la vida. ¿El qué? Respondió él, dando un sorbo a su café. Que nunca vacilaste, ni una sola vez en todos esos meses de planificación y documentación. Nunca te vi dudar de que saldríamos adelante. César esbozó esa sonrisa suya, serena y sabia. Una sonrisa que yo había aprendido así o amar con una nueva profundidad después de todo lo vivido. Emilia, dijo con calma. Después de 45 años trabajando con números y documentos, he aprendido una cosa. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Crystal era una maestra manipulando emociones. Podía retorcer las palabras a su antojo, pero era impotente frente a los hechos. Y los hechos, Emilia, siempre estuvieron de nuestro lado. La puerta trasera se abrió y Marcus se unió a nosotros. En esos 6 meses, nuestro hijo había experimentado una transformación asombrosa. Las líneas de tensión, que durante años habían surcado su rostro como un mapa de angustia, se habían desvanecido, reemplazadas por una expresión más serena y auténtica. Por primera vez en casi una década, volvía a parecerse al muchacho alegre que habíamos criado. ¿Qué tal la terapia de hoy?, le preguntó César. Marcus había empezado a acudir a sesiones de terapia individual para procesar años de abuso psicológico. Al principio se había resistido, insistiendo en que estaba bien, pero poco a poco fue comprendiendo el profundo daño que aquella relación tóxica había infligido en su capacidad para confiar en su propio juicio. Mejor, respondió, sentándose en los escalones del porche. La doctora Chen dice que estoy haciendo verdaderos progresos en reconocer los patrones de manipulación. Al parecer, Crystal había empleado técnicas muy comunes en relaciones abusivas. Guardó silencio un instante, con la mirada fija en el jardín donde solía jugar de niño. Lo siento, dijo por fin, su voz cargada de una emoción cruda.
Siento mucho todo lo que os hice pasar, por no ver lo que ocurría, por no protegeros, por casi perder a mi propia familia por alguien que, en realidad, nunca me quiso. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Marcus, cariño, no tienes por qué disculparte. Crystal era una experta en lo que hacía. Nos engañó a todos durante años. Pero vosotros lo visteis, protestó. Papá, sobre todo. Él lo vio todo desde el principio. César se inclinó hacia adelante. Marcus, yo no lo vi todo desde el principio. Tardé años en darme cuenta de lo que sucedía. Y cuando por fin lo comprendí, me llevó meses trazar un plan de acción. De su bolsillo extrajo su viejo cuaderno de cuero, aquel que se había convertido en el cronista silencioso de toda la crisis. ¿Sabes cuándo supe con certeza que teníamos un problema? Preguntó, abriéndolo. Fue hace 8 meses, cuando Crystal sugirió que deberíamos considerar mudarnos a un lugar más apropiado para nuestra edad. Pero no fue la sugerencia lo que me alarmó. Fue su forma de decirlo. Buscó una página y leyó en voz alta. Crystal sugirió la residencia durante la cena del domingo. Cuando tu madre mencionó que no estábamos listos, ella cambió de tema al instante. Pero me di cuenta de que había tomado nota mental de nuestra reacción. Esa noche, la oí hablar por teléfono con alguien sobre opciones para la tercera edad. Marcus frunció el ceño. ¿Llevaba 8 meses planeándolo? Probablemente más, respondió César. Lo que yo documenté durante 8 meses fue su escalada. Cada pequeña prueba para ver hasta dónde podía llegar. Cada mentira para ver si la descubríamos. Cada manipulación para medir cuánto control podía ganar. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Pero hay algo que he aprendido tras décadas tratando con gente como Crystal. Las personas que manipulan y engañan de forma sistemática siempre cometen el mismo error fatal. ¿Cuál? Pregunté. Se vuelven arrogantes, explicó. Crystal había tenido tanto éxito manipulando la situación durante años que acabó por convencerse de que era más inteligente que nadie. Cuando finalmente lanzó su gran órdago con la amenaza de la residencia, estaba tan segura de su victoria que ni siquiera contempló la posibilidad de que alguien estuviera jugando una partida más larga y meditada que la suya. En las semanas que siguieron al veredicto, las piezas del pasado de Crystal comenzaron a encajar, revelando un patrón desolador. Al parecer, había intentado artimañas similares con 2 familias antes de conocer a Marcus. En ambos casos, había logrado sustraer dinero y bienes antes de desaparecer cuando las cosas se complicaban. La diferencia, nos explicó nuestro abogado, es que esta vez se topó con alguien que poseía las herramientas y la pericia para documentar sus acciones de forma metódica. La mayoría de las familias no tienen los recursos ni el conocimiento para construir un caso tan sólido. Marcus se levantó y empezó a caminar por el porche, un gesto que hacía cuando intentaba ordenar sus emociones. ¿Saben qué es lo que más me duele de todo esto? Dijo al fin. No es lo que nos hizo. Es darme cuenta de todo lo que me perdí por ella. Cuántas conversaciones familiares, cuántos momentos, cuántos años de tener una relación normal con vosotros. Pero no los perdiste para siempre. Le recordé. Estamos aquí. Ahora. Tenemos tiempo para recuperarlo todo. La expresión de Marcus se suavizó. ¿De verdad creéis que podemos volver a ser una familia normal después de esto? César se levantó y se acercó a nuestro hijo. Marcus, nunca hemos dejado de ser una familia. Crystal levantó muros y creó distracciones,
pero jamás pudo alterar el hecho fundamental de que nos queremos y nos cuidamos. Puso las manos sobre sus hombros. Lo que hemos vivido no nos ha hecho más débiles, sino más fuertes. Ahora sabemos que podemos afrontar cualquier crisis, juntos. Esa noche, después de que Marcus se marchara a su nuevo apartamento, había decidido mudarse para tener su propio espacio para sanar. César y yo conversábamos en la cama sobre el futuro. ¿Te arrepientes de todo el tiempo y la energía que invertiste en documentarlo todo?, le pregunté. César lo meditó un instante. No, porque protegí lo que más importa. Protegí nuestra casa, nuestros ahorros, pero, sobre todo, protegí a nuestra familia. Marcus puede haber perdido su matrimonio, pero no perdió a sus padres. Se volvió hacia mí, con esa mirada seria que usaba cuando quería asegurarse de que yo entendía algo importante. Emilia, quiero que sepas algo. Todo lo que hice, cada documento, cada grabación, cada plan, no lo hice solo para protegernos a nosotros. Lo hice para proteger a Marcus de tomar decisiones de las que se habría arrepentido el resto de su vida. ¿A qué te refieres? Si yo hubiese desenmascarado a Crystal antes de tiempo, antes de que ella misma revelara su verdadera naturaleza, Marcus jamás habría aceptado la verdad por completo. Siempre habría existido una sombra de duda, un resentimiento que habría envenenado nuestra relación para siempre. Al esperar a que ella se expusiera sola, le permití ver la verdad con sus propios ojos. 2 meses después, recibimos una carta inesperada. Era de Crystal, enviada desde algún lugar de otro estado. Sin remite, solo el matasellos de una ciudad desconocida. Era breve y, para ser sincera, no denotaba un gran arrepentimiento, pero contenía algo que no esperábamos. Una confesión detallada de todas sus acciones, incluyendo los nombres de las otras familias a las que había estafado. ¿Por qué crees que nos envía esto?, le pregunté a César. Probablemente intente negociar algún acuerdo con los fiscales, respondió. O quizá por fin esté afrontando las consecuencias en otro lugar y necesite limpiar su conciencia. Entregamos la carta a las autoridades. Al parecer, ayudó a cerrar varios casos abiertos de fraude a personas mayores en diferentes estados. Hoy, 1 año después de que la tormenta comenzara, me encuentro en este mismo porche, en la misma silla. Pero la mujer que se sienta aquí ya no es la misma. He aprendido que la fortaleza no siempre reside en la confrontación directa. A veces, se encuentra en la paciencia, en la planificación meticulosa y en la confianza ciega en aquellos que te aman de verdad. Marcus viene a cenar todos los domingos, y poco a poco reconstruimos las tradiciones que Crystal había hecho añicos. César y yo hemos renovado la casa, borrando cualquier rastro de la presencia tóxica que una vez contaminó nuestro hogar. Pero, lo más importante, hemos renovado la confianza en nosotros mismos y en nuestra familia. Cuando Crystal amenazó con enviarnos a una residencia, no solo atacaba nuestros cuerpos o nuestras finanzas, atacaba nuestra dignidad, nuestro derecho a vivir, según nuestros propios términos. Al final, no solo protegimos nuestro hogar, protegimos nuestra autonomía, nuestro respeto y a nuestra familia. Y esa victoria, forjada no en la venganza sino en la verdad, la paciencia y el amor incondicional, es un tesoro que nadie, jamás, podrá arrebatarnos.